Buenas tardes, esto es Joyas Auténticas, mi nombre es María y bienvenidos a la parte 10 de Daniel, capítulo 5 y la caída de la Babilonia de Belsasar, parte 10, vuelvo a repetir y voy a invitarlos para que se arrodillen conmigo a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre en los cielos, henos aquí de rodillas delante de ti para pedirte perdón de nuestros pecados y pedir tu Santo Espíritu, que podamos presentar este tema con claridad, que sea una bendición para los que lo van a escuchar y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar en este capítulo con las frases: los eventos se cumplieron al pie de la letra, y también los eventos finales serán rápidos, y con la palabra de repente. Y vamos a leer aquí una cita del libro de Profetas y Reyes de la página 389 y dice así: más de un siglo antes, la inspiración había predicho que la noche de placer, durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios, se vería de repente. Esa palabra de repente se aplica al clamor de medianoche. Entonces dice, de repente, trocada en ocasión de miedo y destrucción. Y ahora, en rápida sucesión, los acontecimientos trascendentales sucedieron exactamente como se había predicho en las escrituras proféticas años antes o muchos años antes de que los principales actores del drama hubieran nacido. Y hay dos frases aquí en esta primera parte, que es en rápida sucesión, que tiene que ver con los acontecimientos finales, serán rápidos, y que sucedieron exactamente como se había descrito en las escrituras proféticas, muchos años antes de que los principales actores del drama hubieran nacido. Mientras estaba todavía en el salón de fiesta, rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de que su ciudad era tomada por el enemigo contra cuyos planes se había sentido tan seguro. Los vados fueron tomados y consternáronse los hombres de guerra. Jeremías 51, 31 y 32.
Aun mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y oro, los medos y persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langostas. Verso 14. Y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Profetas y Reyes 539. Entonces fue de repente, lo que tiene que ver que este capítulo es para el fuerte clamor, porque el clamor de medianoche y el fuerte clamor es paralelo del clamor de medianoche. Y los eventos finales serán rápidos. Aquí sucedieron en rápida sucesión al caer Babilonia, literal. Y sucedieron tal como fue escrito, como fue profetizado por los profetas. Sucedió al pie de la letra. La palabra de repente es un elemento del clamor de medianoche y por lo tanto del fuerte clamor. Se hace énfasis aquí en esto porque en este tiempo del fin del fuerte clamor, a los incrédulos les van a sorprender muchas cosas de repente, sorpresivamente. Y tenemos otra cita acá que es de Christ's Object Lesson, página 425, que dice: a medianoche se oye el clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirle. Los durmientes despertáronse de repente. Como en la fiesta de Belsasar, los que estaban allí, ellos durmientes, se despertaron de repente. Se ponen de pie de un salto. Ven avanzar la procesión, iluminada con antorchas y alegre con la música. Oyen la voz del novio y la voz de la novia. Entonces esto de repente, como se leyó antes, se aplica al clamor de medianoche y también al fuerte clamor. Babilonia cae durante el fuerte clamor. La Babilonia moderna. Babilonia cae durante el fuerte clamor. Rápida sucesión, rápida, los movimientos finales serán rápidos, dice aquí rápida sucesión. Los acontecimientos que siguieron en rápida sucesión, la aparición de Esther, el marcado favor que se le mostró, los banquetes del rey y la reina con Amán como único invitado, el sueño turbulento del rey, el honor público mostrado a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al descubrir su malvado complot contra el pueblo judío, todas son partes de una historia familiar y todos son acontecimientos que ocurrieron en rápida sucesión, que es una frase similar a los acontecimientos finales serán rápidos, como candela en rastrojo. De manera maravillosa obró Dios a favor de su pueblo penitente y
un contradecreto emitido por el rey que les permitía luchar por sus vidas fue rápidamente comunicado a todas partes del reino por correos montados que fueron apresurados y presionados por mandato del rey. Y en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba el mandamiento del rey, su edicto, los judíos tenían gozo y alegría y fiesta y buen día. Y muchas gentes de la tierra se hicieron judías porque cayó sobre ellas el temor de los judíos. Review Daniel el 23 de enero de 1908. Entonces dice, tiene las frases con las que estamos tratando, tiene los ejemplos aquí en estas citas. Los acontecimientos siguieron en rápida sucesión y los correos fueron rápidamente comunicados a todas partes del reino, rápidamente. Son palabras que son similares a los eventos finales, serán rápidos. Los eventos descritos anteriormente son similares a los que rodearon el clamor de medianoche durante el verano de 1844. También son similares a los que rodearon el fuerte clamor, o a los que rodean el fuerte clamor. Tenemos una cita acá de Obreros Evangélicos de la página 279 que dice: los mensajes de la cruz deben armarse los mensajeros de la cruz deben armarse de un espíritu vigilante y de oración y avanzar con fe y valor, obrando siempre en el nombre de Jesús. Deben cifrar su confianza en su jefe, porque nos esperan tiempos difíciles. Los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Las calamidades se siguen en rápida sucesión. Pronto se levantará Dios de su solio para sacudir terriblemente la tierra y para castigar a los malos por su iniquidad. Entonces, Él se levantará en favor de los suyos y les concederá su cuidado protector. Echará sus brazos eternos en derredor de ellos para escudarlos de todo mal. En estos momentos del fuerte clamor, en que las calamidades se siguen en rápida sucesión. La cita que acabé de leer es de Obreros Evangélicos, página 279. Y vamos a leer otra cita acá que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida del Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, todo como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final.
Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los momentos finales serán rápidos. Esta frase es similar en rápida sucesión. Los momentos finales serán rápidos. Eso está en el espíritu de profecía. Tenemos una cita acá que dice, exactamente como había sido presentado en las Escrituras. Y vamos a leer acá el capítulo 9 de Apocalipsis, que habla sobre primer y segundo ay, pero aquí va a hacer referencia al segundo ay. Y dice Apocalipsis 9:15, la caída del Imperio Otomano. En el año de 1840, otro notable cumplimiento de la profecía suscitó interés generalizado. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una exposición de Apocalipsis 9, prediciendo la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, este poder sería derrocado en 1840 después de Cristo. En algún momento del mes de agosto y solo unos días antes de su cumplimiento, escribió concediendo que el primer periodo de 150 años se cumplió exactamente antes de que Deacoses ascendiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años 15 días comenzaron al final del primer periodo terminarán el 11 de agosto de 1840, cuando se espera que se rompa o que se quebrante el poder otomano en Constantinopla. Y creo que este será el caso. Josías Litch, en Señales de los Tiempos y expositor de profecía, de agosto 1 de 1840. La fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la profecía o la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 334. Entonces los acontecimientos se produjeron, se cumplieron exactamente como fue predicho, como estaban escritos. Y antes habíamos leído un pasaje de los libros de Esther, del libro de Esther, que los movimientos finales sucederían en rápida sucesión. Serían rápidos. Y Esther está hablando también del clamor de medianoche, del tiempo del fin, y se relaciona con Daniel capítulo 5. Podríamos nosotros poner el libro de Esther encima del capítulo 5 porque hablan de lo mismo. Vamos a leer acá una cita que está en Daniel 9, 25 al 27. Pero el tiempo señalado había pasado
y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar, pues, errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaron en 1844. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegaba que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra y por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Como no había venido, entonces no podía haber terminado los días. Eso fue la fácil decisión que tomaron los que rechazaron. Y no se molestaron en escudriñar las escrituras para tener un mejor entendimiento. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se habría comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de este periodo, predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9, 25 y 27. 79 semanas o los 483 primeros años. 69 semanas o los primeros 483 años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era. Las 483 semanas o los primeros 69 semanas o los primeros 483 años de los 2300 años debían llegar hasta el bautismo de Jesús, hasta el Mesías príncipe. Dice, cumplían exactamente la predicción. Esos 483 años que debían llegar hasta el bautizo de Jesús se cumplían al pie de la letra. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado. En la primavera del año 31. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos. Y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. De sus discípulos y los apóstoles
dice, con la persecución de sus discípulos. Y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810 años, contando desde el año 34, 1810 años llegan a 1844. Entonces había dicho el ángel, el santuario será purificado. Era indudable que todas las predicciones anteriores de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Conflicto de los siglos, página 406. Página 406. Y vamos a leer acá en Daniel 7:25. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes. Ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen, para justificar la supresión del segundo mandamiento, que éste es inútil, puesto que está incluido en el primero y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley de Dios. El cambio producido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Dice así, se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Y eso está en el conflicto de los siglos 440. La caída de las estrellas. Entonces, el cambio aquí, que pensarán cambiar los tiempos y la ley de Dios, el cambio no se aplica al cambio del segundo mandamiento. Más bien se aplica al cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento tiene el cargo y el nombre del Creador. La caída de las estrellas, otro evento que se cumple al pie de la letra, tal como fue profetizado. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales prometidas por el Salvador como señales de su segunda venida. Jesús dijo, las estrellas caerán del cielo, y Juan en el Apocalipsis declaró, al contemplar en visión las escenas que deberían anunciar el día de Dios, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía recibió un cumplimiento sorprendente e impresionante en la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833. Allí se cumplió tal y como estaba escrito. Esa fue la exhibición más extensa y maravillosa de las estrellas fugaces que jamás se haya registrado. Todo el firmamento, sobre todos los Estados Unidos, estando entonces durante horas en una conmoción ardiente. Ningún fenómeno celestial ha ocurrido jamás en este país desde su primer asentamiento, que fue visto con intensa admiración por una clase de la comunidad o con tanto temor y alarma por otra. Su sublimidad y su terrible belleza aún perduran en la mente de muchas personas. Eso lo decía la hermana White en su tiempo. Nunca llovió más que los meteoros que caían sobre la tierra. Este, oeste, norte y sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía estar en movimiento. La exhibición, tal como se describe en el diario del profesor Silliman, se vio en toda América del Norte. Desde las 2 de la tarde hasta la plena luz del día, un juego incesante de luminosidades deslumbrantes y brillantes se mantuvieron en todos los cielos. Y dice así: en verdad ninguna lengua podría describir el esplendor tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubieran reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo se agotaban con toda rapidez. Seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Imagen más exacta es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que dejaba caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Esto falta un párrafo aquí, vamos a seguirlo leyendo. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo, ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas se cayeron
eran estrellas errantes fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 332 y 333. La venida del Señor. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo, ni erudito, ni referido o registrado, ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Conflicto de los siglos 332-333. Son acontecimientos que se cumplieron al pie de la letra cuando fueron predichos muchos años antes de su acontecimiento. La venida del Señor Jesús. Notemos brevemente algunos eventos que ocurrieron después de la resurrección, mientras dos de los discípulos viajaban a Emaús, conversando en tono triste de sus esperanzas frustradas. Jesús mismo, ocultando su identidad, se acercó y con palabras de simpatía trató de sacar de estos afligidos la causa de su dolor. Aunque tenían motivos para mirar con desconfianza y temor a todos los hombres fuera del pequeño círculo de creyentes, descargaron libremente sus corazones a este extraño. Ahora era el momento de que Jesús diera esas lecciones que habría repetido a sus seguidores en todos los tiempos venideros. Reprendió a esos discípulos por su incredulidad al no aceptar la palabra de Dios tal como se lee. Y comenzando desde Moisés, les explicó las escrituras concernientes a su misión y obra. Luego les inculcó el hecho de que Jesús vino exactamente como lo predijeron los profetas. Las esperanzas de los discípulos revivieron cuando las palabras del Antiguo Testamento se revistieron de nueva vida y poder. Sus corazones ardían dentro de ellos, y cuando Cristo se dio a conocer, estaban listos para aceptarlo como el Salvador resucitado. Review and Herald, 14 de septiembre de 1886, párrafo 15. Hay grandes crisis en la historia del hombre en las que la soberanía de Dios sobre reyes y pueblo, por mucho que esté oculto a los ojos de la multitud, se manifiesta con tales manifestaciones de poder como para excitar incluso a los incrédulos. Esto está en un libro que es J.H. Merlin de Aubigne, El Protector, página 11. Uno de los libros nuevos de la adquisición del hermano Daniel Fontenot. Los compraron recientemente y pusieron esta cita acá porque es una cita muy importante y paralela con todas las otras citas que estamos leyendo acá, de que los acontecimientos finales serán rápidos y se cumplirán
al pie de la letra como fueron predichos. Claramente habían hablado los profetas hebreos. Mientras estaba todavía en el salón de fiestas, rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de que su ciudad era tomada por el enemigo, contra cuyos planes se había sentido tan seguro. Los vados fueron tomados y consternáronse los hombres de guerra. Jeremías 51, 31, 32. Aún mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y los persas habían desviado el curso del Éufrates. Penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos, como de langostas. Eso se cita el verso 14. Y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y el monarca extranjero se sentó en el trono. Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera que iba a caer Babilonia. Y esa misma manera que cayó la Babilonia de Belsasar es la manera, ese patrón se repite en la caída de la Babilonia actual, la Babilonia moderna. Los eventos finales serán rápidos y caerá de la misma manera que fue predicho por los profetas, tal como fue escrito, al pie de la letra. Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Al revelarles el Señor en visión los acontecimientos futuros, habían exclamado: ¿cómo fue presa Sesash? Sesash es otro nombre para Babilonia. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes? Del grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las gentes. Profetas y Reyes, páginas 389-390. Los discípulos de Cristo no podían creer que Cristo fuera tratado con tal desprecio como los hombres. Bueno, vamos a leer aquí otra cita que está en Señales de los Tiempos, julio 9 de 1896, párrafo 3. Y repito, los discípulos de Cristo no podían creer que Cristo fuera tratado con tal desprecio, que los hombres lo azotaran y lo mataran. Esperaban que estableciera un reino temporal, que se sentara en el trono de David y reinara como príncipe temporal en Jerusalén, sometiendo a todas las naciones a su voluntad. Aunque Cristo les dijo claramente cuál sería su destino, no estaban dispuestos a cambiar de idea. No estaban dispuestos a creer las desagradables verdades que les revelaba. No estaban dispuestos a abandonar la idea de que Cristo sería un vencedor. No albergarían la idea de que sería rechazado y tratado como un esclavo por sus enemigos. No creyendo las palabras de Cristo, no comprendieron las palabras de los profetas,
y pensaron que no estaban en armonía con las palabras de Cristo. Nos maravillamos de que no pudieran comprender estas cosas, porque mientras estamos de este lado de la cruz, vemos claramente cómo las predicciones de los profetas se cumplieron al pie de la letra. Todo lo que está predicho y lo que está sucediendo ahorita ha sido predicho y se está cumpliendo al pie de la letra, y lo que falta por cumplir se cumplirá al pie de la letra. Debido a que no creyeron las palabras de que Cristo les habló, y Él siempre dijo la verdad y nunca los engañó, no estaban preparados para las escenas de prueba por las que estaban llamados a pasar. Las señales de los tiempos. 9 de julio de 1896, párrafo 3. Nosotros también somos la generación que tiene más luz. Daniel escribió más para nuestro tiempo que para el de él. Y nosotros somos la generación que más luz tenemos. Y sin embargo, no estamos preparados para las escenas que hemos sido llamados a pasar. Y a muchos de nosotros, estos acontecimientos finales que son rápidos, nos tomarán por sorpresa. Ocurrirán de repente, aunque han sido predichos muchísimos años antes, porque como los discípulos no hemos querido aceptar estas verdades que nos parecen desagradables. Última cita. Esta cita está en un libro que es el tomo 2 y la sigla es SAT, página 176, 1, párrafo 1. Y dice: en Cristo os alegráis con inefable y glorioso gozo, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación de la cual han inquirido y escudriñado diligentemente los profetas, los cuales profetizaron de la gracia que ha de venir sobre vosotros, escudriñando qué tiempo significó el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando dio testimonio de antemano de los sufrimientos de Cristo y la gloria que debe seguir a quienes les fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 18:12. Los ángeles comunicaron la profecía a los hombres, pero no la vieron desarrollarse como la vemos ahora. Cada generación se ha dado cuenta del poder y la gloria de Dios, pero especialmente esta generación ha visto y se ha dado más claramente cuenta del cumplimiento de la profecía. Quiera Dios que podamos entender estas cosas y estar apercibido, porque los acontecimientos finales ya comenzaron y serán rápidos. Con esto cerramos en la parte 10 de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia.
Les invito a que me acompañen a tener una palabra de oración. Señor, te damos las gracias por ayudarnos a poner esta parte de la serie de Daniel, capítulo 5 y la caída de la Babilonia de Belsasar, y el estudio de el vigilante invisible en el registro público. Te rogamos que nos ayudes a entender y a prepararnos y que nos protejas en medio de esta crisis, de estos acontecimientos finales que ya comenzaron y que sabemos que son rápidos. Son bendiciones que te ruego en el nombre de Jesús. Amén.